presidente Daniel Noboa presentó oficialmente a su equipo de trabajo que estará a cargo de los diferentes ministerios y secretarías de Estado. Este es oficialmente el equipo ministerial del presidente Daniel Noboa. El pasado domingo, los titulares de las diferentes carteras de Estado se reunieron en el Palacio de Carondelet para tomarse la foto oficial junto al primer mandatario. De tal manera que el gabinete queda conformado de la siguiente manera. Arturo Félix Wong es el secretario general de Administración Pública y Gabinete de Presidencia. Mónica Palencia es la ministra de Gobierno. Gabriela Sommerfeld es la ministra de Relaciones Exteriores. Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa Nacional. Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas. Daniel Calderón es el ministro de Educación. Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas. Ivonne Núñez es la ministra de Trabajo. Danilo Palacios, ministro de Agricultura y Ganadería. Sonsoles García, ministra de Producción. Franklin Encalada, ministro de Salud. Andrea Robo es la ministra de Energía y Minas. Zaida Rovira se encargará del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Humberto Plaza es el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Nils Olsen, el ministro de Turismo. Sade Fritchi, ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Andrés Gushmer, ministro del Deporte. Romina Muñoz, ministra de Cultura. Sarija Moya es la secretaria nacional de Planificación. Roberto Usurieta es el secretario general de Comunicación de la Presidencia, mientras que Marisa Péndola es la secretaria general administrativa de la Presidencia de la República. En la cuenta de la red social X de la Presidencia se posteó la foto con la leyenda: el gabinete ministerial con el que iniciaremos camino hacia el nuevo Ecuador, juventud y experiencia para trabajar por los ecuatorianos. En total, 24 ministros aparecen en la foto del nuevo equipo de gobierno, 12 hombres y 12 mujeres. Pero la gran ausente en esta fotografía fue la vicepresidenta Verónica Abad. Edison Saavedra, Noticias 7. Muy bien, entonces son 12 hombres, 12 mujeres, eso es lo que se ha presentado el día de ayer desde el Carondelet, desde el Palacio de Gobierno, lo que da cuenta de que se ha pensado mucho en la equidad de género para poder conformar a este gabinete ministerial. Hay varios datos curiosos que ya los va a dar el señor Lautaro sobre el gabinete que tuvo Guillermo Lasso, porque hubo secretarios, digamos, ministros de gobierno que no fueron cambiados, Lautaro. Exactamente. De esta lista que hemos observado, habrá que ver en mayo del 2025 quiénes continúan en su cargo, porque, y como bien tú lo dices, si nos remontamos a este último gobierno de Guillermo Lasso, solamente 6 ministros se mantuvieron desde el 24 de mayo del 2021 hasta el 23 de noviembre del 2023. Solamente 6. Y por cierto, otro dato interesante, de los que estamos observando en las fotografías, hay 2 que vienen o que se quedaron del gobierno de Lasso. Estoy hablando de Nils Olsen, ministro de Turismo, y también la secretaria administrativa Marisa Péndola. Ella también era parte, sobre todo los últimos meses, del gobierno saliente y hoy entonces continúan en funciones. Y un dato adicional, 2 funcionarios también que iban a ingresar al gabinete del presidente Noboa no llegaron a recibir las acreditaciones, sí, como fue Carmen y también, bueno, y en el cambio que hubo en la cartera de Economía y Finanzas. Sobre eso mismo, ¿no? Juan Carlos Vega va a ser oficializado mediante decreto, se espera que sea esta misma semana. Él estuvo en la foto, pero es el único que todavía no es ministro como tal. Ya está iniciando gestiones, ha ido a algunas reuniones, ya lo anunció Noboa, pero todavía no ha sido oficializado mediante el decreto. Por el cambio de última hora, precisamente. Él estuvo presente el día viernes cuando se firmaron los decretos, del día jueves en la tarde, cuando se firmaron los decretos en donde se oficializaba todos estos nombres. Sin embargo, ahí no se firmó aún el decreto que lo oficializa como titular de esa cartera de Estado. Pero estas 24 personas que estuvieron el día de ayer, 24 autoridades que estuvieron ayer en el Salón Amarillo, no son las únicas que van a estar al lado del presidente Daniel Noboa. Aún hay nombres que se desconocen. Por ejemplo, ¿quién será la titular o el titular de la Secretaría de la CNECI, de Ciencia y Tecnología? Pero no solo eso, son alrededor de 4 más, es decir, el gabinete completo tiene o integran 30 personas. Claro, hay un cargo también muy importante por la coyuntura del país, es la Secretaría de Gestión de Riesgos, que va a tener que estar al frente de lo que ocasione el fenómeno del Niño. Ahí también todavía no tenemos conocimiento de quién será el nuevo ministro, que en este caso es secretario. Lo mismo con el SNAI, que ya se mencionó quién es la persona encargada, pero todavía no ha sido oficializada. Y también debe nombrar gobernadores y embajadores, de ser el caso, o puede ratificar los que ya están,
Todo eso podemos conocer en esta semana sobre todo. Así es. Y desde algo más, Andrés. Sí, justamente solo de eso, de los gobernadores, se ha anunciado por parte de Mónica Palencia quién sería el nuevo gobernador del Guayas. Esta mañana ha salido esta información que aún, como lo dices, no es totalmente oficial porque no se ha decretado. Esto tiene que tener un proceso incluso casi que legal para poder posesionar a los ministros y secretarios. Les voy a comentar quién entonces es quien ya ha dicho Mónica Palencia que va a ser gobernador del Guayas. A la ministra de Gobierno entonces ha anunciado que el coronel retirado Alberto Molina estaría al frente de la gobernación del Guayas. Una gobernación que en el gobierno de Guillermo Lasso tuvo muchos cambios. Hubo, si mi memoria no falla en este momento, 4 gobernadores. El último fue Francesco Tabacchi, que ya no está en funciones. Entonces, recordemos que el Ministerio de Gobierno es también quien trabaja directamente con el gobernador del Guayas. Sobre el Ministerio de Gobierno tengo algunos datos, pero los voy a aguantar porque tenemos más información sobre eso, Meche. Sí, sobre todo que desde el pasado viernes los ministros de Estado posicionados por el presidente Noboa ya comenzaron con su trabajo sobre la base de metas de cumplimiento presentadas ante el jefe de Estado. Vamos a ver. Sin tiempo ni esperas, los flamantes ministros de Estado comenzaron su trabajo delineando sus principales líneas de acción. En defensa, por ejemplo, reforzando la capacidad logística de Fuerzas Armadas para aplicar el Plan Fénix, principal oferta de campaña del presidente Daniel Noboa. De los equipos que están llegando, que están por llegar, hay algunas compras ya hechas. Tenemos que ver cómo están esos procesos, en qué estado se encuentran y seguir fortaleciendo. La ministra de Cultura y Patrimonio, Romina Muñoz, cuenta con vasta experiencia en la gestión cultural. Mencionó que apuntalará su gestión en el fomento de la producción artística y cultural y defensa del patrimonio. Para ella es fundamental el aporte del talento humano. Estable, está resguardando bienes que, si algo pasa con esos bienes, son irreemplazables. El secretario de Comunicación, Roberto Isurieta, cree que la conformación de este gabinete dará respuestas a las necesidades más urgentes del país. Si te pones a ver, un gabinete sumamente diverso. Y eso es bueno. Tienes personas de más edad, como yo. Hay personas de mucho recorrido político, empresarial. Cada ministro de Estado cumple con su labor sobre la base de metas por cumplir, presentadas inicialmente al primer mandatario. Javier Ceballos, Noticias 7. Una mujer volverá a liderar la cartera del Interior y también del Ministerio de Gobierno tras la disposición del presidente Daniel Noboa de encomendar ambos ministerios a una sola persona. ¿De qué se trata cada uno de ellos? Lo explicamos de inmediato. La ministra Mónica Palencia firmó en 2 ocasiones los documentos con las funciones que le dispuso el jefe de Estado dentro del gabinete ejecutivo. Designar a la señora Mónica Rosa Irene Palencia Núñez como ministra de Gobierno. Encargar el Ministerio del Interior a la señora Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, ministra de Gobierno. Pero que la ministra esté a cargo de 2 carteras de Estado no significa que se hayan fusionado. El hecho de que el Ministerio de Gobierno, a través de su máxima autoridad, sea también quien gestione las atribuciones que son del Ministerio del Interior, a través de la figura del encargo. Pero eso no es fusión. Eso no es unión de ambos ministerios. El Ministerio de Gobierno formula políticas y estrategias en materia de gobernabilidad y tiene estrecha relación con la Asamblea Nacional y con los gobiernos autónomos descentralizados. El del Interior está a cargo de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. A este ministerio le responde la Policía Nacional y también se encarga de coordinar las acciones en territorio con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Son 2 ministerios distintos, pero que en nuestra historia republicana generalmente lo ha gestionado la misma persona. Yo creo que estas 2 carteras sí podrían fusionarse. Ese es mi criterio personal. Yo creo que sí podrían fusionarse y tener viceministerios encargados de distintas políticas y actividades concretas en cada área. Yo creo que ese es el camino. Pero un ministro de Gobierno separado de la seguridad ciudadana me parece a mí que no es lo pertinente y no es lo propicio, ¿no? No es lo propicio precisamente desde la historia republicana del Ecuador. Además, según el perfil de la ministra Palencia,
Es abogada en Ciencias Sociales, licenciada en Derecho en Ciencias Políticas, magíster en Relaciones Internacionales y tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas. Es especialista en Derecho Penal y en Criminalidad Organizada, docente en materias como negocios internacionales, Derecho Penal, Procesal Penal y Política Criminal. Ex consultora ad honorem del organismo internacional Convenio Andrés Bello, ponente en foros nacionales e internacionales, y cuenta con 9 publicaciones académicas sobre criminología, delitos y derecho. Pero en todo caso, todavía no hay un decreto ejecutivo que anule el 381 emitido por Guillermo Lasso en marzo del 2022, por lo que el presidente Noboa tendría que derogarlo y emitir uno nuevo con la fusión de ambas carteras, si así lo decide. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Entonces, como ya lo hemos visto, al ser la titular del Ministerio de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia va a tener que tener relación directa con los gobernadores porque son los que se encargan del tema de seguridad y de coordinar a la policía en cada provincia. Eso por un lado. Pero también Mónica Palencia tendrá que tener relación estrecha con la Asamblea Nacional, cómo no, con los gobiernos autónomos descentralizados y también, de ser el caso, reunirse con las organizaciones sociales, por ejemplo, con la CONAIE, con organizaciones indígenas que hay por todo el país, es quien es el nexo directo del gobierno de Daniel Noboa con la política nacional. Y eso será la labor de una mujer que ya hemos escuchado en el reportaje, con una vasta experiencia catedrática de más de 30 años, por cierto, aquí en nuestro país. Bien, y como lo decíamos más temprano, ha habido mucho movimiento en decisiones gubernamentales. Una de ellas, que Verónica Abad vaya hacia Tel Aviv para vigilar el proceso de paz. El presidente Daniel Noboa agradeció ya el apoyo internacional a esta decisión y pues para que ella sea colaboradora para la paz en el conflicto entre Israel y Palestina. Mientras tanto, se analiza qué pasará con los trabajadores de la vicepresidencia. A través del decreto 27, el presidente Daniel Noboa, quien asumió el poder hace pocos días, encargó como única función a la vicepresidenta Verónica Abad, que viaja a la Embajada de Ecuador en Tel Aviv para ser colaboradora para la paz en Israel. Varios países reaccionaron al decreto presidencial felicitando y agradeciendo el gesto del gobierno ecuatoriano. Por ejemplo, la Embajada de China en Ecuador dijo: nuestra apreciación y apoyo al esfuerzo de Ecuador en promover la paz con la colaboradora para la paz. China y Ecuador seguirán trabajando en el Consejo de Seguridad para contribuir a una resolución integral, justa y duradera de la cuestión palestina mediante la solución de 2 estados. También la Embajada de Rusia en Ecuador mencionó: acogemos con beneplácito todos los esfuerzos destinados a lograr la paz entre Israel y Palestina y el nombramiento de la vicepresidenta del Ecuador, señora Verónica Abad, como colaboradora para la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina. Gracias a la gran mayoría de ecuatorianos y a la comunidad internacional por el apoyo a esta importante designación y que el Ecuador sea un agente de paz. Y como la vicepresidenta estará en Israel, a través del decreto número 30, Noboa ordenó al Ministerio de Trabajo y a las Emplades una reestructuración de la vicepresidencia, tomando en cuenta las normas de austeridad del gasto público. Entonces, ¿qué pasará con los trabajadores de dicha entidad? Estamos revisando porque falta aún información. La información no la tenemos completa, hemos trabajado ayer hasta altas horas de la noche, pero hay información interna de la vicepresidencia que esperamos que el día de mañana la podemos tener a primera. En todo caso, dicen, se garantizará el derecho al trabajo de las personas que cuentan con nombramiento. Es la garantía del gobierno. Según el numeral 2 del artículo 149 de la Constitución, la vicepresidenta o vicepresidente de la República, cuando no reemplace al presidente o a la presidenta, ejercerá las funciones que ésta o éste le asigne. La segunda mandataria no se ha pronunciado oficialmente al respecto. Su última publicación en redes sociales fue sobre el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre. Edison Saavedra, Noticias 7. Bien, 7:16 de la mañana, momento de nuestra primera pausa y enseguida retornamos.